Curso de Astronomía de Posición nivel 4, Perturbaciones gravitacionales en la astronomía de posición. Sesión 3. Programa Astro 3 For y el programa Astro 3 Excel. Las ecuaciones de Newton del movimiento sin perturbaciones gravitacionales, caso del asteroide Apophis. Este es el contenido del curso de perturbaciones gravitacionales. Este curso contiene un total de 7 sesiones. Hoy vamos a ver la sesión 3, programa Astro 3 For y el programa Astro 3 Excel aplicados al caso del asteroide Apophis. Este es el contenido de la sesión 3 del curso de astronomía de posición nivel 4. Este contenido está organizado con la misma estructura del planteamiento del problema visto en la sesión 2 de este curso. Vamos a ver la sección 1. Los participantes de este curso deben instalar los directorios Astro 3 Excel y el Astro 3 For que se ven en esta lámina en la raíz del directorio Documentos o Documents, según el idioma que ustedes usen en su Windows. Buscar el directorio Astro 3 Excel y activamos el archivo Astro 3 Apophis.xlsm. Nos vamos a la hoja control del libro Astro 3 Apophis Excel. En la celda 2B se introduce el valor de la epoch en días julianos, la cual hemos definido como FJ0. En la celda 3B se introduce el valor de T0 o instante inicial de la simulación que vamos a desarrollar. En la celda 4B se introduce el tiempo final de la simulación. En este caso se van a simular 13.000 días de la dinámica orbital de Apophis. En la celda 5B se introduce el valor de la delta T, el cual es el paso o precisión de integración de las ecuaciones diferenciales. Empezamos con un valor de 0.1. En la celda 6B se introduce el intervalo de tabulación de los resultados de los cálculos. En este caso se van a tabular los valores de las coordenadas de posición y de la velocidad a espacios de un día de tiempo de simulación. En la celda 7 a 12 de la columna B se introducen los elementos de órbita de Apophis, los cuales se obtienen de la ficha dentro del recuadro en color azul claro. En la celda 13B se introduce el nombre del objeto del estudio. En las celdas 14 a 19 de la columna B se introducen los valores que vamos a calcular para las coordenadas de posición y velocidad. En la celda 20B se introduce el número 0. Esta celda controla el programa Astro 4 y le ordena que el programa calcule posiciones sin perturbaciones. Por lo tanto, el programa Astro 3 For puede calcular con y sin perturbaciones las posiciones de un asteroide. Si en la celda 20B se coloca el valor de 1, entonces el programa Astro 3 For calcula posiciones perturbadas del asteroide. En la celda 2D se introduce el valor de T0. En la celda 2C se introduce el valor de FJ0. A continuación, entonces, vamos a calcular estos parámetros que son fundamentales para poder hacer correr el programa Astro 3 For. Entonces, a continuación yo les voy a explicar cómo obtener esos valores. Primeramente, hay que tomar los elementos de órbitas que están aquí, hacemos copiar y hacemos entonces un pasteado traspuesto. ¿Okay? Una vez que hacen eso, fíjense, nos vamos ahora acá a este botoncito que activa un programa que a su vez activa a esta hojita Excel que está aquí, a esta hoja de Excel, que nos permite a nosotros hacer todos los cálculos que necesitamos.
Si hacemos Astro 1, fíjense, corrió el programa y nos está diciendo que es fin de la corrida, queriendo decir que la corrida corrió normalmente. Hacemos aceptar, fíjense, aparecieron los valores que estamos nosotros necesitando. Así que entonces ustedes hacen copiar y hacen un pastear traspuesto aquí y ya tienen entonces estos valores. Importante. Entonces nos vamos ahora a la zona de trabajo donde están el programa Astro4, aquí en documentos, que ustedes ya han debido instalarlo previamente. Entonces aquí entramos en Input. Entonces ustedes vienen otra vez a su hojita Excel y copian los valores desde aquí hasta el último valor. Copiar, y entonces acá por debajo de param hacen lo mismo hasta abajo, hacen pastear y ya tienen entonces listo para la corrida. Cierran, salvan, van a la zona de trabajo. Entonces fíjense, para correr ustedes hacen doble clic en este archivo, que es un archivo ejecutable. Entonces inmediatamente que ustedes hacen eso, fíjense, el programa ya está corriendo, va a correr con un valor de 13.000 días. Después voy a explicarles cómo está en este valor. Y a medida que corre, él está diciendo en qué estatus está corriendo el programa. Entonces son aquí, por ejemplo, aquí en este caso, sería entonces 12.100 días para un total de 13.000 días y así sucesivamente. Cuando el programa termina sus operaciones, dice fin de operaciones. Entonces, el programa genera tres tipos de archivos. El primero contiene la evolución de las coordenadas X y Z como función del tiempo. ¿Okay? El otro archivo contiene la evolución de las velocidades como función del tiempo. Y por último, este contiene la evolución de la distancia objeto-Tierra del asteroide con la Tierra como función del tiempo. Entonces, con estos archivos es que nosotros vamos a hacer los trabajos que necesitamos hacer. Bien, yo les voy a enseñar cómo aprovechar los resultados del programa Astro 3, particularmente la salida guardada en el archivo resultados 3.txt para estudiar la distancia Apophis-Tierra como función del tiempo. Nos vamos entonces a la zona de trabajo, ¿se acuerdan? Era aquí en el programa Astro 3.4, los resultados 3 los tenemos aquí y entonces procedemos aquí. Aquí estamos viendo la distancia objeto-Tierra, Apophis-Tierra, como función pues del tiempo. Quiten ustedes esto y haciendo seleccionar todo y haciendo copiar, entonces nos vamos otra vez al Excel, nos vamos a la pestaña, a la hoja Result, y entonces acá hacemos paste. ¿Ok? Entonces fíjense que los datos quedan pegados y hay que despegarlos. Entonces uno va a datos, texto en columnas, y entonces acá tenemos siguiente, acuérdense, importante que aquí debe estar ancho fijo. Siguiente, hacen finalizar. Fíjense que ya hay datos. ¿Por qué? Porque se han separado los datos y se van a superponer. Uno hace aceptar y entonces uno toma estas dos columnas, hace copiar, las coloca aquí, pegar, y uno agarra esta columna, hace copiar, la coloca uno acá y hace pegar. Entonces ya con estos, ya lo que tenemos aquí es la evolución de la distancia Apophis-Tierra como función del tiempo. Los mínimos que ustedes ven acá, estos mínimos, son las distancias mínimas de Apophis-Tierra que se produce durante su evolución orbital. Aquí hay otros puntos que los vamos a discutir con más calma después, pero estos puntos amarillos aquí son los observados por NASA, de manera pues que fíjense que hay discrepancia entre lo que ve Astro 3, y lo que se observa experimentalmente. ¿Okay? Entonces, esto lo vamos a discutir en un momento. Vamos a ver la sección 2.
Bien, les voy a mostrar ahora otros detalles. Nos vamos ahorita a la hoja Excel Data y aquí dentro de Data se están tabulando. Esto que ustedes ven aquí es la fecha reportada por NASA donde se producen los mínimos del asteroide Apophis con la Tierra. ¿Ok? Eso se tabula aquí. Esas son las distancias Apophis-Tierra observadas. Entonces, esto es fecha, y esta fecha gregoriana, no calendaria, se convierte en juliana, y eso, si ustedes van a este link, entonces les permite hacer esa conversión. Por otro lado, la data, esta data que está aquí, sale de hacer clic aquí, y entonces nos permite llegar acá. Aquí ustedes ponen Apophis, y entonces les permite acceder pues a la información pues del asteroide Apophis, ¿no? Importante, váyanse abajo y aquí entonces está la información relacionada con los Close Approach Data. Si ustedes hacen esto, entonces fíjense, aquí tenemos la información de las aproximaciones que ha tenido el asteroide con la Tierra y otros objetos celestes, como aquí por ejemplo se ve Venus. Estamos interesados a partir de, vuelvan otra vez acá, aquí, a partir del 25 de noviembre del 21 de noviembre del 2025, porque es la fecha de la epoch, ¿ok? Que es de máxima validez de los elementos de órbita. Así que por lo tanto tenemos que buscar datos por encima de esta fecha. Entonces, si nosotros volvemos a nuestro sitio, perdón, si nosotros volvemos a nuestro sitio, ok, aquí, discúlpenme, Apophis, vuelvo para acá, entonces aquí volvemos entonces a Close Approach, entonces ya aquí podemos encontrar la información, pero tenemos que remontarnos a 2020, por encima de 2025, ¿no? Entonces, aquí estamos. ¿Ok? 2024 y este es 2025, es el primer dato interesante para nosotros. Lo que hacemos es simplemente copiar esta información. ¿Ok? Y esa información ustedes la van a ir descargando pacientemente en la hoja data. ¿Ok? Entonces, fíjense que por aquí pueden seguir y hay más y más información y por lo tanto tenemos información pues de los futuros acercamientos del asteroide con la Tierra. Con eso, entonces volvemos a data. Entonces, esto que ustedes ven es la tabulación que yo he hecho desde 2027 hasta 2059. Vamos a ver la sección 3. Bien, vamos ahora en esta etapa a calcular las distancias, esta distancia respecto a esta fecha que reporta JPL para los mínimos Apophis Tierra. Yo voy a calcular la distancia para esa fecha usando el programa Astro 1. Y entonces aquí, para facilitar las cosas, he creado un programa que hace esa labor de manera automática. Si ustedes hacen clic aquí, entonces el programa ya hizo la corrida y ha dicho que ha terminado normalmente. Entonces fíjense un aspecto interesante, ¿no? Y es el hecho de que algunos coinciden, mira aquí, coincide bastante bien, otros no, otros valores son bastante diferentes, como ustedes están viendo. Y básicamente eso se debe a las perturbaciones gravitacionales. Este caso del asteroide Apophis es muy interesante porque aquí se presenta un mínimo fuerte y hay un mínimo fuerte con la Luna. Entonces aquí las perturbaciones del sistema Luna-Tierra es muy fuerte sobre el asteroide Apophis para esta circunstancia particular. Entonces, de manera pues que las diferencias que hemos observado entonces tienen que ver con el efecto perturbacional entre la Tierra y Luna sobre Apophis. Bien, otra cuestión muy importante en el estudio es que ustedes deben tabular estos valores observados y este valor de Astro 1 en la gráfica que está aquí contenida en resultados.
Así que entonces el procedimiento es ir llevando, por ejemplo, el valor observado y Astro 1 para la fecha esta juliana. ¿Cómo se hace eso? De manera muy sencilla se hace lo siguiente. Ustedes hacen clic aquí y ustedes entonces copian la parte entera de la fecha juliana. Hacen copiar y ustedes se van a resultados, se montan acá y entonces hacen buscar. En buscar, entonces ustedes aquí pastean el valor que ustedes copiaron y hacen entonces siguiente. Como ven, aquí entonces tabulan los valores de la NASA y aquí el valor calculado por Astro 1. Entonces eso lo hacen para el resto de los valores que están acá en la tabla con toda la paciencia del mundo. Y finalmente, ¿qué van a tener? Bueno, al final van a tener este gráfico donde se ven entonces la relación entre los resultados del programa Astro 3 no perturbado con lo observado por NASA y con lo calculado por el programa Astro 1. Eso es muy importante porque nos da a nosotros la lejanía que hay entre lo observado contra lo que genera tanto Astro 1, lo que es no perturbado, como los resultados del programa Astro 3 que es orbital, que toma en cuenta los movimientos orbitales no perturbados. Bien, yo a propósito, y tomando en cuenta el hecho de hacer, digamos, estos procesos más fáciles, ya que la cantidad de data que se manejan, como ya ustedes han visto, es voluminosa. Entonces, voy a hacer algunas pruebas que les voy a mostrar algunas mejoras pues que le hice previo a lo que ustedes han visto, en el que yo estaba manejando de manera manual el programa para que por lo menos ustedes vean cómo se hacen los procesos manualmente, ¿no? Que es colocar la información de data sobre la hoja de resultados y los datos de la hoja de resultados en la hoja data. ¿Ves? Aquí fíjense que yo lo que he hecho es borrar la información de los observados y Astro 1. ¿Okay? La que no he borrado es esta, que es la información generada por el programa Astro 3, no perturbativo. Les recuerdo, estoy manejando esta precisión. ¿Ves? Bueno, nos vamos entonces a data. Y entonces fíjense, mire, he desarrollado aquí estos programas, esos macros, se le llaman también, de Excel, con la finalidad de hacer más expedito la experiencia y el manejo de la data que vimos previamente, ¿no? Como ustedes saben, este programa que está aquí, entonces él lo que hace es calcular las distancias del asteroide con la Tierra, ¿no? No perturbativo, ¿no? Entonces, y él guarda esa información, entonces, en esta parte, ¿ok? Entonces, esta ya la habíamos visto previamente. La que no habíamos visto previamente, entonces, esto tabula la información que está en la columna observados y la deposita en la columna de resultados, ¿ok? Entonces, aquí, si ustedes hacen tabs. De esta manera, fíjense, él le dice que el fin de la corrida, ¿qué ha hecho él? Él lo que ha hecho es colocar la información que, de los observados sobre la columna en resultados, como se están dando cuenta aquí ustedes. ¿Ves? ¿Se dan cuenta? Entonces, él lo que hace es colocarla en la columna amarilla, aquí donde se están colocando los valores observados, que son los reportados por NASA. Si nos vamos ahora acá y hacemos Tab Astro 1, va a ser lo mismo, va a agarrar esta información que se genera, ¿se acuerdan? Con este botoncito, bueno, él las va a tabular en resultados. Si ustedes hacen Tab Astro 1, aquí le dice que Astro 1 corrido, se van para acá nuevamente y miren, ¿eh? Entonces en la columna verde se ha tabulado los valores de reportados
usando el programa Astro 1, con las fechas reportadas por JPL NASA. ¿Ok? Y a continuación, fíjense, aquí estamos, esto es lo que está haciendo, este programita aquí, lo que hace es tomar la información que fue generada por el programa Astro 3 no perturbativo, que es, fíjense, que es la columna esta, que está aquí, estos datos, esta curva en color naranja, que es de los resultados del programa Astro 3 de corrida no perturbativa, con esta precisión, ¿de acuerdo? Esto es muy importante, ¿ok? Si volvemos a data, entonces, si yo hago esto, permítame, yo puedo hacer esto, fíjense, y hago clic aquí y el que ha hecho, toma los datos para estas fechas de la curva naranja que yo le mostré y lo tabula aquí. ¿Ves? Entonces eso es una enorme ayuda. ¿Por qué? Porque resulta que no se ahorra ese trabajo que es bastante tedioso. Y eso nos permite a nosotros comparar entonces lo que genera Astro 1, lo que se muestra en observado y lo que genera Astro 3. Recuérdense que las diferencias que hay entre por ejemplo, Astro 1 y observado, o este con los observados, es el hecho de que no estamos tomando en cuenta las perturbaciones. E incluso, fíjense, importante, las diferencias que inclusive se ven entre Astro 1 y Astro 3 no perturbado, que deberían ser iguales, la única diferencia es que Astro 3 es lo mismo que Astro 1, solo que aquí estamos resolviendo las ecuaciones de Newton directamente, que son las ecuaciones diferenciales, y deberían ser iguales. No son iguales por un simple hecho, que nosotros estamos usando una delta T, que no es suficientemente precisa o pequeña para que estas dos columnas sean iguales. Entonces, ¿qué significa? Que hay que hacer ahorita lo vamos a ver, ensayo y error, para buscar cuál es el delta T para que al menos estas dos columnas sean iguales. ¿Por qué? Porque aquí anulamos lo que llaman el efecto de la precisión de los delta T y nos quedamos entonces únicamente con las perturbaciones gravitacionales, que es lo físico, ¿no? Entonces, con esos conceptos claros, entonces creo que estamos bien. Un detallito. Esta todavía no la vamos a correr. ¿Por qué? Porque resulta que esto solamente va a operar cuando nosotros trabajemos con Astro 3 perturbativo. Les recuerdo, Astro 3, tanto no perturbativo como perturbativo, es el mismo programa. La única diferencia es la banderita, esta que está aquí, que si es 0 es no perturbativo y si es 1 es perturbativo. ¿Okay? Con esas cosas en claro, entonces vamos a continuar nuestro curso. Un aspecto que yo quería recalcar muy importante antes de salir de esta discusión que estamos haciendo aquí, tiene que ver, fíjense, con esto, días totales de simulación. Obsérvense que eso se tiene como resultado de la resta de esta última fecha versus esta que es la fecha de inicio, que tiene que ver con la fecha de lo que llama la epoch, que eso está aquí, tabulada acá, ¿ok? En días julianos también. Y entonces eso nos dice a nosotros la cantidad de días que se necesitan para hacer la simulación. Obsérvese que yo por lo menos lo que yo hago es trabajar con un número redondo, así que yo esto lo redondeo a 13. Y entonces en la parte de control, fíjense que aquí hay el Tmax. Entonces ese Tmax tiene que ver con la cantidad máxima de días que vas a hacer de la simulación. Aquí entonces colocan los 13.000 y esos 13.000 vienen entonces de este valor que es un estimado de la cantidad de días que necesitamos realizar la simulación para contemplar todas estas distancias mínimas. Vamos a ver la sección 4. Bueno, entonces vamos a continuar con la sección ahora 4.
Esto ya habíamos hablado, adelantado ya en la sección anterior, en la sección 3, pero vale la pena reforzar, porque esto es muy importante. Bien, entonces acuérdense que con el programa Astro 3, en la modalidad no perturbada, pues genera esta curva naranja, ¿ok? La cual hemos denominado Astro 3NP. Entonces, nosotros, si nos vamos a data, queremos aquí tabular la distancia objeto-tierra no perturbada generada por Astro 3, ¿ok? Y entonces aquí lo que queremos es pasar la información para cada una de estas fechas de esos puntos que están en la curva naranja. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, para eso, entonces se activa esta teclita que nos permite a nosotros de manera sencilla, sin necesidad de nosotros a pico y pala, trasladar cada uno de esos puntos hasta acá. Entonces lo que hacemos es hacer clic aquí y ya entonces el programa les facilita a ustedes enormemente ese trabajo. Trabajo que es muy tedioso. Entonces espero que con esto, entonces, esté claro el procedimiento de la sección 4. Vamos a ver la sección 5. En esta sección vamos a obtener el delta T óptimo para resolver las ecuaciones diferenciales de Newton, caso no perturbado. Bien, entonces lo que vamos a hacer ahora es determinar llaman el intervalo, el delta T óptimo, ya que el problema del delta T es que si es muy grande, entonces la precisión es muy gruesa para lo que necesitamos, y si el delta T es muy pequeñito, entonces el problema es que los tiempos de computación son absurdamente largos. Entonces hay que llegar a una situación intermedia, ¿no? Entonces una manera de hacerlo es por ensayo y error, ¿no? Básicamente uno lo que tiene que hacer es ir haciendo ensayos, entonces empezando entonces por el valor de 0.1, ¿ok? Y por cierto que aquí ustedes cambian el valor del delta t, ¿ok? O más precisamente, si ustedes van a donde está el programa en Fortran, aquí es donde ustedes cambian entonces el delta t, ¿ve? Entonces ustedes empiezan con un valor inicialmente de 0.1. ¿Y el objetivo cuál es? El objetivo es que esta curva roja cubra todos los puntos en color verde. ¿Ok? Que recuérdense que la solución de las ecuaciones diferenciales, sus resultados son las en color naranja, y el programa Astro 1 son los puntos verdes, ¿no? Ambos deberían coincidir en el sentido de para cada instante t deberían ambos coincidir. O en la práctica lo que hay que hacer es buscar que esta curva naranja pase por todos los puntos en color verde, y el delta t que garantiza eso es el delta t óptimo. Entonces, como ustedes pueden ver, hay inicialmente algunos puntos fuera de la curva, pero en la medida que hacemos mayor precisión, como están viendo, finalmente para esta precisión, pues tenemos que la curva roja, la curva naranja pasa por todos los puntos. Y llegamos entonces a la conclusión que que está aquí, este intervalo de un milésimo de día es entonces el intervalo buscado. Vamos a ver la sección 6. Bien, entonces, una vez que hemos determinado cuál es el delta T óptimo a trabajar, bueno, entonces hay que hacer la simulación, como bien la ven ustedes aquí, ¿verdad? Y entonces nos vamos a data, y aquí, usando, ¿se acuerdan? Este botón, entonces aquí se activa un programa que permite tomar los valores de la curva, esta naranja, ¿ok? que está aquí en esta columna, y entonces lo copia acá para las fechas que reporta
la NASA, JPL NASA, para sus mínimos, ¿ok? Mínimos de la distancia Apophis-Tierra. Entonces, como ya usted sabe, ya lo vimos antes, podemos repetir aquí la operación y si hacemos clic así, entonces obtenemos estos datos. Entonces, vamos a ponernos a ver las diferencias pues, que se han podido presentar en el programa. Entonces, fíjense, revisándolas, aquí podemos ver que hay una buena coincidencia entre, como era de esperar, entre Astro 1 y el programa Astro 3 NP, que no perturbados, porque eso es lo que buscábamos con la obtención de un delta T mínimo. Entonces, definitivamente hay una excelente coincidencia entre la columna de Astro 1 y la columna de Astro 3. De manera pues que entonces se han cumplido los objetivos. Así que por lo tanto, esto nos da a nosotros una idea de las desviaciones promedios que tenemos a que atenernos, ¿no? A la hora entonces de hacer las simulaciones, ¿no? Entonces, de manera pues que podemos estimar que aproximadamente los errores andan en los alrededores de la primera y segunda cifra decimal, más o menos en la segunda cifra decimal. Ese serían entonces los de segunda y hasta tercera cifra decimal, como ven ustedes aquí, ¿no? Entonces, de manera pues que los resultados que vayamos a calcular para la distancia Apophis Tierra están allí. Es decir, lo que tiene que ver con la parte del error de cálculo, ¿ok? Está en el orden de la segunda o tercera cifra decimal. ¿Ok? Entonces quiere decir que al tomar en cuenta las perturbaciones, que es lo que vamos a ver en la sesión 5 de este curso, nosotros no podemos esperar mejores, tomando en cuenta las perturbaciones, no podemos ver, no podemos estimar o no podemos em, eh, considerar eh, errores mejores que la segunda o tercera cifra decimal. Es decir, que si por ejemplo tenemos una distancia mínima 0.11113 o 123, resulta que entonces solamente podemos tomar en cuenta o 0.11 máximo 0.113. Entonces con esto ya terminamos de ver entonces que hemos obtenido una desviación, un intervalo adecuado para el siguiente trabajo, que es la parte ya perturbativa. Vamos a ver la sección 7. Bien, la columna desviación corresponde al valor absoluto de la diferencia entre la distancia obtenida por astro 1 menos la distancia obtenida por astro 3. Nótese que a medida que nos alejamos de la fecha inicial, 21 de noviembre de 2025, las desviaciones van creciendo debido a la caída de precisión con el tiempo. Este resultado es consecuencia de la propagación de los errores de operación. Durante el proceso de los procesos repetitivos que hace el sistema, entonces cada vez que él avanza en un delta t. Nótese que para tiempos cercanos a la fecha de comienzo de la simulación, que es t igual a 0, las desviaciones son del orden de 10 a la menos 4. Por lo tanto, las distancias Apophis-Tierra tienen errores del orden de 10 a la menos 4 los primeros 1240 días. Esta tabla, por lo tanto, nos permite estimar los errores del parámetro de la distancia, del parámetro distancia Apophis-Tierra.
Una recomendación para mejorar el match entre los resultados para la distancia Apophis-Tierra Astro 1 y Astro 3 es usar un delta T más pequeño, pero esto aumenta los tiempos de computación en un factor de 10. Cada vez que nosotros reducimos en un factor de 10 el valor del delta T. La columna de desviación corresponde al valor absoluto de la diferencia entre la distancia obtenida por JPL NASA, la cual hemos denominado OBS, menos la distancia obtenida por Astro 3. Las distancias calculadas con Astro 3 difieren más allá de las desviaciones promedio de Astro 3 versus Astro 1, que habíamos comentado anteriormente. Esto significa que el factor de la perturbación gravitacional tiene un impacto importante en la desviación de Astro 3 con respecto a los datos observacionales de JPL NASA. Obsérvese que la fecha 2027, diciembre 29 a 2029, abril 13, las desviaciones entre Astro 3 y los datos de JPL son pequeñas, y después de la fecha de mayor acercamiento entre Apophis y Tierra en el 2029, abril 13, las desviaciones son considerablemente mayores, debido al efecto gravitacional del sistema Tierra-Luna sobre Apophis, que el programa Astro 3 en modo no perturbativo no toma en cuenta esas perturbaciones gravitacionales del sistema Tierra-Luna sobre Apophis. Con esta última lámina termino mi seminario. Estoy atento a tus comentarios y preguntas.